Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Es un vídeo un poquito diferente, pero me apetecía mucho hablaros y contaros sobre esos alimentos que ya no compro, esos alimentos que ya no consumo, explicarte por qué he hecho estos cambios y cómo me han ayudado a ir cambiando mi vida y a ir mejorando mi hábito de manera mucho más consciente. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Sabéis que de vez en cuando me gusta hacer un vídeo más de este tipo contando esas cosas que ya no compro, esas cosas que ya no consumo, esas cosas que sí que compro o sí que consumo a día de hoy y bueno, cómo he ido cambiando mis hábitos, cómo he ido mejorando mis elecciones y mi forma de consumir y bueno, qué beneficios me ha reportado esto a la hora de trabajar, a la hora de tener una mayor productividad y bueno, cómo a mí me beneficia para conseguir todas esas metas y poder llegar a todo, que ya sabéis que tengo muchas cosas siempre en mente, muchos proyectos abiertos y parece que no, pero la alimentación tiene un papel clave y un papel fundamental para conseguir objetivos. Así que en el vídeo de hoy os quería contar y charlar con vosotras un poquito sobre esos alimentos que ya no compro, que he dejado de consumir, sobre todo de manera diaria, porque obviamente creo que cuando algo se hace de manera muy estricta, al final lo único que consigues es estresarte y puede tener como un efecto rebote. Pero sí que de manera diaria o de manera rutinaria los he sacado de mi lista de la compra, los he sacado de mi nevera. Y es que muchas veces, no sé si a vosotros os ha pasado en alguna ocasión, pero muchas veces cuando tenemos un mal día, venimos cansados del trabajo o hemos tenido una mala noticia, hemos tenido una pequeña discusión con alguien, no sé, algo que nos ha incomodado, muchas veces lo primero que hacemos al llegar a casa es acudir a la nevera o si vamos al supermercado, coger aquellos alimentos, entre comillas, porque muchos de ellos no lo son, cogerlos y consumirlos de manera un poco más inconsciente. Si a ti también te ocurre esto es porque probablemente tengas una nutrición muy emocional. Y con los hábitos, con el tiempo y poco a poco, esto lo puedes ir cambiando como he hecho yo y puedes ir mejorando estos hábitos y reduciendo estos alimentos de tu dieta y consumiendo de una manera mucho más consciente y mucho más inteligente para tu salud y también para la salud del planeta, porque no, creo que es muy importante tener el planeta siempre presente en nuestras elecciones de consumo y por eso voy a decirte y contarte de manera breve estos alimentos que ya no compro y que ya no consumo. Y la primera cosa que sí o sí quería mencionaros y que tenía que estar en el número 1 de esta lista es que ya no consumo chocolate blanco ni chocolate con leche. Soy una apasionada del chocolate, amo el chocolate en todas sus versiones, os lo he dicho muchas veces, y no me puede faltar el chocolate en mi nevera. Y todos los días lo consumo, pero ya no consumo, como digo, ni chocolate blanco ni chocolate con leche. Ahora consumo chocolate negro. Intento que sea mínimo un 85% de cacao. Y el cacao en sí tiene multitud de beneficios para nuestra salud. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando lo tomamos junto con el chocolate con leche, o lo tomamos en la modalidad de chocolate con leche o el chocolate blanco, que no es cacao propiamente dicho, tiene una elevada cantidad de azúcar. Y el azúcar es veneno para nuestra sangre, así que los pocos beneficios que puedas obtener con el cacao los estás contrarrestando sin lugar a dudas con ese alto porcentaje en azúcar. Es por esto por lo que ya no consumo nada de chocolate con leche y nada de chocolate blanco, sobre todo en tableta. Y eso sí, me cuesta resistirme a veces, pero mi truco para resistirme a estos alimentos, al chocolate con leche que os voy a decir ahora o al resto de alimentos, al final es pensar un poco en cómo ese alimento me va a afectar a mi salud y a mi productividad. Como digo, tengo un montón de objetivos, tengo un montón de metas y muchas veces me preguntáis que cómo soy capaz de hacer tantas cosas o que cómo puedo ser tan activa y en parte, aunque ya os decía en algunos vídeos que últimamente me notaba cansada, pero bueno, eso es un tema aparte por otra cosa que no tiene nada que ver con la alimentación en sí. Pero en parte es por eso, es porque cuido mucho más mi alimentación, intento alimentarme de manera nutritiva y de manera saludable y no en exceso, que también eso es un punto muy importante que, bueno, no voy a tratar en este tema porque obviamente este vídeo no va de nutrición, pero al final también consumimos en exceso
y muchas veces eso nos hace ralentizar nuestra energía, el necesitar frenar y el necesitar esa siesta o ese reposo después de comer cuando hacemos sobre todo comida muy copiosa, así que eso también es un cambio que he hecho. Pero bueno, el primero de estos alimentos que ya no consumo es el chocolate con leche o el chocolate blanco, y como sustitutivo tenéis el chocolate, que mínimo os recomiendo que sea un 85%, y si podéis pues un poquito más, mucho mejor. Y por este motivo, la segunda de las cosas que ya no consumo y no compro son bombones y chocolatinas. No quiere decir que no los consuma esporádicamente, quizás en alguna ocasión especial un bombón, pues obviamente sí lo voy a tomar porque al final tiene a lo mejor un componente social importante y al final pues obviamente hay que tener cierta flexibilidad, pero sí que no compro ni meto en mi cesta de la compra ningún bombón y ninguna chocolatina de cualquier marca. Y como os comentaba el tema del azúcar, paso ahora a este segundo alimento, que es este mismo, el azúcar. Ya no compro azúcar. No considero que sea necesario incluir en mi cesta azúcar blanco o azúcar refinado o panela o siropes, que también son al final azúcar. Bueno, incluso la miel, se puede decir que es azúcar. No la jalea real, pero sí la miel es azúcar, tiene un alto componente glucémico. Y ya no consumo nada de esto. Si quiero endulzar algo, por ejemplo un postre, siempre puedes añadir dátiles, fruta o incluso tomarlo sin nada. Al final se trata de acostumbrar a tu paladar. Os voy a contar que a mí me costó mucho esto al principio con el tema de las infusiones y el tema de los tés. Ya sabéis que yo amo el té verde, el té rojo y el té matcha. Y antes yo era incapaz, pero incapaz, de tomarme un té sin azúcar porque me parecía que estaba muy amargo. Hasta que un día decidí cambiar esto y decidí eliminar el azúcar también de estos tés y de estas infusiones, y empecé cada vez a reducir la cantidad de azúcar que ponía en mi té. Hasta que llegó un punto en que decidí no poner nada de azúcar y poner un poquito de endulzante, en ese caso pues sacarina, pero la verdad es que no me gusta nada el sabor que le da a la infusión la sacarina, así que duré muy poquitos días con esa técnica y al final acabé descartándola, y por tanto ya había bajado tanto mi cantidad de azúcar diaria que empecé a tomar la infusión sin azúcar hasta día de hoy. Y a día de hoy no me resulta amarga, al contrario, me encanta, y al final es cómo tratamos a nuestro paladar. Esto pasa también mucho con los niños cuando los acostumbramos desde pequeños a darle azúcar, cosas muy azucaradas, chocolatinas muy dulces. ¿Qué pasa? Pues que al final luego van a tener más problemas a la hora de ingerir alimentos que tengan azúcar natural, como puede ser la fruta o la verdura. Les va a parecer de un sabor más amargo y va a costar muchísimo más que coman estos alimentos que sí que son buenos para la salud. En cuanto a la fruta y a la verdura, trato de comprar siempre aquella que esté en temporada. Ya no compro fruta y verdura que no esté en temporada. Estamos muy mal acostumbrados, queremos consumir de todo durante todo el año, y aunque es viable porque puedes ir al supermercado y lo puedes encontrar, pero quizás no es la opción más inteligente. Primero, porque al ser frutas y verduras que no son de temporada, probablemente hayan sido crecidas y cultivadas en cámaras. Esa es una opción, con lo cual ni el sabor va a ser el mismo, ni la textura va a ser la misma, ni las propiedades minerales y vitamínicas van a ser las mismas. Y segundo, puede que sea de temporada, pero en la otra parte del mundo, y haya llegado hasta aquí con una huella importante a nivel de carbono. Entonces, es por esto por lo que intento, obviamente, ya os digo, siempre con un margen de flexibilidad, pero intento no introducir en mi cesta alimentos que no sean de temporada, y optar siempre por la fruta y la verdura que esté en ese momento. Y creo que le hacemos un favor no solo a nuestra salud, sino también medioambiental, al planeta, que ya sabéis que yo abogo siempre y estoy intentando transmitir mi forma de pensar respecto a eso. Así que bueno, pues es un doble beneficio, y encima pues no sé, también es bonito, ¿no? No tener esa disponibilidad de todos los alimentos durante todo el año. Ahora llega la época de las cerezas, la época de los melocotones, pues bueno, se agradecen melones, sandía, y ya luego en invierno, en otoño, pues vendrán otras frutas. Y por no hablar, lógicamente, de la parte económica, que las frutas y verduras que no son de temporada suelen estar más caras y suelen encarecerse respecto a las que sí. Pero bueno, eso ya es una opción que cada uno tiene que valorar. Para mí, sin duda, las otras dos son las más importantes.
Y en relación a nuestra huella de carbono que os comentaba, trato de consumir esos alimentos que son de producción local o al menos que son productos de origen España. Es muy complicado encontrar en los supermercados, pero se puede cuando te paras un poco a buscar y localizas ese producto, ya lo tienes fichado para el resto de compras. Por eso la primera a lo mejor tarda un poquito más, pero una vez que ya lo localizas te resulta mucho más fácil para las siguientes. Y al final es lo mismo, o sea, tú consumes productos de origen local y estás haciéndole un beneficio al planeta con esa huella de carbono, reduciendo esa huella de carbono. Y, por ejemplo, algo muy fácil y que es un cambio para darte alguna idea que puedes implementar ya son las patatas. En los supermercados, en la cadena de supermercados más conocida que tenemos aquí en España, tienes patatas, la mayoría de origen francés y alguna de origen español. Y muchas veces la de origen español es quizá incluso un poquito más cara, cosa que me parece muy triste que sea así, pero bueno, así es. Pero si miras, al final merece la pena comprarte la de origen español y no optar por la patata francesa. Y bueno, yo no soy perfecta, como digo, solo trato de darte pues alguna idea de hábitos que puedes ir cambiando de manera muy fácil y con poco esfuerzo y que quizás pues, pueden marcar una gran diferencia para el planeta y también para tu salud. Vale, el siguiente punto es un poquito más complicado, pero creo que también todo el mundo lo puede adaptar a su estilo de vida y es que ya no compro o trato de no consumir alimentos que vayan con mucho envase plástico. Hay algunos que es inevitable, que sí o sí los tienes que comprar con envases plásticos, pero en la medida de lo posible, si puedo comprarlos a granel, los compro a granel. Aquí en Córdoba lo tengo bastante complicado por donde vivo y por la zona en general, pues es difícil encontrar sitios para comprar a granel, pero es posible. Pero si no puedes, siempre puedes optar porque cuando vayas al supermercado no cojas esas bolsas que te ofrecen allí y lleves tú las tuyas propias. Esto siempre, siempre lo hago. Hay bolsas de muchos tipos que puedes ya comprar en cualquier sitio. Yo te dejaré alguna opción abajo en mi escaparate de Amazon, siempre tienes opciones. Y estas bolsas te permiten, uno, ahorrar envases plásticos y ahorrar otros posibles residuos como pueden ser las bolsas biodegradables. Porque muchos me diréis, bueno, pero es que ya hay bolsas biodegradables en los supermercados. Vale, la hay. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años se han visto, sobre todo en los últimos meses, que estas bolsas biodegradables que antes se pensaba que eran una opción más sostenible, pues realmente no lo son porque producen en su descomposición incluso compuestos más tóxicos que las bolsas de plástico originales. Con esto no quiero decir que al final la bolsa de plástico de toda la vida sea mejor, sino que vamos a optar por otras opciones que sean bolsas de tela reutilizables de algodón o de red o unas bolsas simplemente que tú te hayan dado de plástico previamente y que les des una segunda vida. Así que bueno, esto es otra de las cosas que ya no compro, no intento no comprar productos que vengan en bolsas de plástico. Tenéis, por cierto, un vídeo que hice hace ya un tiempo aquí en el canal, que os lo voy a dejar por aquí arriba, sobre la ley de plásticos de un solo uso y plásticos biodegradables, que me parece que es muy interesante, no es muy largo el vídeo y creo que puede ser bastante interesante si os interesa un poquito todo este tema, y también tenéis algunos otros vídeos relacionados con legislación medioambiental, así que os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de descripción también lo tenéis, por si os apetece echarle un vistazo. Y ahora pasamos a la siguiente cosa que ya no compro. Y este punto es muy especial porque se trata de la carne. Hace ya más de 4 años, sí, más de 4 años, casi 5 años, que ya no consumo carne. Es un cambio que me costó mucho hacer, sobre todo por mi entorno, más que por mí misma. Y desde que tomé la decisión, me siento mucho más alineada a mis creencias, mucho más alineada a mi forma de ver la vida. Y no quiere decir que tú también lo tengas que hacer, pero sí que si así lo sientes, hazlo y no te dejes influenciar por el entorno, porque creo que en el fondo cuando una persona quiere dejar de tomar carne, realmente ya ha dado el paso, solo tiene que atreverse a poner esos límites en su vida y a priorizar sus creencias y sus prioridades, por así decirlo. Así que este es uno de los cambios que hice y que, aparte de considerar que es mucho más sostenible porque es mucho más respetuoso con el planeta y con los animales, por supuesto, me siento mucho mejor sabiendo que no está muriendo un animal
para que yo coma, siendo posible en mi situación actual y en mi vida actual. Habrá partes del mundo en las que no sea posible, por supuesto, y habrá situaciones en las que esa persona pues tampoco se lo pueda permitir, pero desde luego yo a día de hoy es una decisión por la que estoy muy orgullosa. Y bueno, tampoco quiero hablar más de este tema en el vídeo, simplemente es otro de los alimentos pues que ya no compro carne. Y bueno, si queréis podemos hacer un vídeo un poquito más hablando sobre este tema de, bueno, cómo empecé, por qué empecé y qué beneficios o qué cosas negativas he visto. Y bueno, si os interesa dejádmelo en comentarios y podremos hablar de esto más distendido en un vídeo para aquellos que os interese. Pasamos ahora al siguiente punto, porque en relación con esto ya tampoco obviamente consumo derivados cárnicos. No consumo fuet, embutidos, leche. Bueno, leche sí que llevaba sin consumir mucho más tiempo, pero ya no los consumo. Los embutidos de sano tienen bastante poco realmente. Y en caso de que no queráis quitaros la carne, no queráis dejar de consumir carne, pero sí que queréis tener un estilo de vida más saludable y simplemente por vuestra salud o por vuestro cuerpo, replantearos el consumo de embutidos, porque hay alguno en concreto que sí puede ser más saludable porque tenga un muy elevado porcentaje en carne, pero la mayoría de los que compra y a la mayoría de los que accede la población o accedemos la población no lo son. Así que este es otro de los alimentos que ya no compro. Ya van quedando menos cositas y la siguiente, digamos que el siguiente grupo de alimentos que ya no compro y que ya no consumo tampoco son los refrescos y, bueno, las bebidas gaseosas, por así decirlo. Las bebidas con gas no las consumo. Antes sí que consumía algún refresco más así esporádicamente, nunca en casa, nunca las he comprado, pero sí fuera de casa. Y a día de hoy no las consumo, trato de no consumirlas tampoco fuera de casa. Como mucho, como bebida gaseosa, puedo pedir un agua con gas, pero tampoco es lo que suelo hacer, prefiero pedir incluso a veces agua normal. Y kombucha, aunque es bebida gaseosa, pero kombucha sí que consumo porque digamos que es bebida gaseosa, pero realmente no es una bebida muy gaseosa como tal. O sea, no, el gas está producido por la fermentación, por las bacterias que contienen y al final es una bebida saludable para nuestra microbiota, así que pues obviamente la kombucha pues no entra dentro de este grupo de bebidas gaseosas que ya no compro. Y al final yo siempre pienso cuando estoy dejando de consumir estas cosas es que me estoy cuidando a mí misma, porque al final me estoy cuidando mi cuerpo es mi templo, es lo que me va a permitir hacer todo lo que quiero hacer, llegar a donde quiero llegar y poder vivir de manera saludable toda mi vida, que siempre lo digo por aquí, al final cuidarnos nuestro cuerpo es cuidarnos a nosotros mismos, es decirnos a nosotros mismos que nos valoramos, que nos queremos. Y creo que es muy importante y que a veces se nos olvida. Entonces, por eso, hace ya un tiempo, y creo que este ha sido de los últimos cambios que he hecho, he decidido sacar estas bebidas gaseosas, sobre todo cuando salía de casa, que era pues puntualmente cuando la consumía en mayor medida. Y en el siguiente punto no me voy a enrollar mucho porque viene a ser lo mismo, pero no consumo bebidas alcohólicas o alcohol. Yo no sé si esto se considera ni alimento, porque bueno, al final es alcohol, pero no lo consumo. De hecho, nunca lo he consumido, muy rara vez he consumido alcohol puro o alcohol destilado y sí que en alguna ocasión muy esporádica me he tomado alguna copa de frisante o de rosado, pero un par de dedos y ya está. Así que no consumo alcohol, bebida alcohólica y mucho menos destilada, porque es que lo considero tan absurdo invertir un dinero que me ha costado ganar, un tiempo que es irrecuperable, el tiempo no se recupera, y gastar ese dinero que me ha costado ese tiempo en algo que me va a perjudicar a mi cuerpo, que como digo, es el vehículo que me va a permitir hacer las cosas que quiero hacer, ir a los sitios a los que quiero ir, disfrutar de las actividades que quiero disfrutar, pues no le encuentro sentido alguno. Así que este es el principal motivo por el que no consumo alcohol y nunca, de verdad, nunca he sentido la necesidad de hacerlo, ni siquiera por un motivo social, porque al final muchas veces la mayoría del consumo de alcohol que se hace es por un motivo social. Creemos que vamos a... Bueno, al final el alcohol nos desinhibe y creemos que vamos a tener... vamos a caer mejor, vamos a ser más divertidos, vamos a ser más graciosos. Y bueno, puede que sí, pero al final estás mirando más por los demás que por tu salud, que por ti mismo.
y por eso pues yo, no sé, siempre lo he tenido clarísimo y es algo que no he consumido nunca y no me ha costado para nada sacar de mi vida desde casi que no entro. Así que este es otro de los grupos de alimentos que ya no consumo, que ya no compro. Lo siguiente que ya no compro, esto realmente tampoco es que lo haya comprado mucho de manera habitual, pero sí que lo he consumido más que, por ejemplo, como decía, las bebidas alcohólicas. Y son las patatas fritas y las chuches, gominolas. Nunca he sido de consumir muchas chuches o muchas gominolas, pero sí que patatas fritas me gustan porque de sabor me encantan. Pero trato de no comprarlas nunca para casa, siempre lo dejo para cuando está en algún sitio o cena o sale o vas a casa de unos amigos y te las ponen, pues bueno, pues algo puedes picotear, pero nunca compro estos alimentos, aunque sí que os digo, si os gusta a vosotros consumir muchas patatas fritas, podéis intentar optar por otras opciones que son más saludables y que no son las típicas patatas fritas comerciales, que muchas llevan maíz, aceite y sal. Y creo que es una opción, estas patatas fritas que llevan esos tres ingredientes son una opción mucho más saludable si lo que os gusta es picotear o tenéis eso como un hábito, pues intentar elegir estas otras opciones porque creo que les vais a hacer un gran favor a vuestro cuerpo y no consumir todas estas patatas fritas artificiales con un montón de glutamato y potenciadores del sabor que lo único que van a hacer es engancharte, que quieras comer más, que te tomes la bolsa sin apenas haberte dado cuenta. Y pues que al final lo único que le aportan a tu cuerpo son cosas negativas. Ya para ir terminando, tampoco consumo o ya es un alimento que no compro, es la sal. No tomo sal, no es que sea mala, al final nuestro cuerpo necesita sales, pero creo que al final lo obtengo de otras maneras y no necesito comprar los paquetes de sal y añadirle sal a las comidas. Así que este es uno de los alimentos que no compro. Al final, como decía, con el azúcar es ir acostumbrando a nuestro paladar, porque aunque al principio las cosas te pueden saber sosas, es porque estás acostumbrado a tomar cantidades grandes de sal. Pero una vez empiezas a eliminarlo, al final pues no lo necesitas. Yo a día de hoy me tomo los alimentos y me saben estupendamente, no los noto sosos. Entonces pues creo que para el cuerpo pues es algo beneficioso, sobre todo porque al final consumimos o se consume mucha sal, más sal de la que realmente nuestro cuerpo necesita. Así que te aconsejo y te invito a que adoptes también este hábito y a que vayas eliminando la sal y el azúcar de tu vida. Pero si solo tienes que elegir uno, el azúcar sin duda tienes que quitarlo y sacarlo de tu cesta de la compra. Y otra de las cosas, ya casi la última cosa que no consumo son huevos. Hace muchos años, bueno, digamos, yo creo que llevo viviendo en el campo casi toda mi vida, o sea, más de 20 años, más de 25 años más o menos, y 25 años sin que consuma huevos. De supermercado, quiero decir, nosotros tenemos gallinas en casa, ya lo sabéis porque en algún blog la habéis visto por aquí, aunque no os la he sacado mucho, os las voy a enseñar más en los blogs, si os gusta, bueno, decídmelo abajo, quizás no, si os gusta os lo enseñaré y os puedo enseñar un poquito más cómo las llevamos. Y sí que consumo huevos solo de mi gallina, o sea, si hay una temporada en la que las gallinas ponen menos, que las hay, pues se consumen menos huevos en casa o no se consume, y la época en la que hay más huevos pues se consume más. Así que pues bueno, este es otro de los alimentos que yo te invito a que obviamente no todo el mundo puede tener sus gallinas en casa, en esto me considero una privilegiada y lo valoro y lo agradezco. Pero si tú, pues obviamente, pues puede que no tengas esta opción, intenta optar por gallinas ecológicas y gallinas camperas. Bueno, quiero hacer un vídeo sobre esto, sobre el tema del etiquetado de los huevos, lo tengo pendiente de hace tiempo y decidme si os interesaría porque creo que puede ser bastante interesante que intentéis escoger huevos que sean camperos o que sean ecológicos, porque al final, volvemos a lo mismo, al final miras por la salud del planeta y sobre todo miras por el bienestar de los animales, que para mí es bastante importante, muy importante de hecho. Así que pues bueno, intenta prestar atención en este punto. Y un extra, ya la última cosa de todas, si has llegado hasta aquí, tienes este extra y es que ya no compro pan blanco. No compro pan blanco desde hace mucho tiempo. De hecho, compro 100% integral. Si no hay 100% integral, trato de no comprarlo o
comprarlo en menor medida, pero pan blanco no lo consumo. A veces es verdad que fuera de casa, cuando sales a desayunar o sales a comer, pues es muy complicado encontrar un pan 100% integral. Lo que te venden por integral, pues bueno, esto también, la ley del pan, ya podríamos también reflexionar sobre ella en otro vídeo, pero bueno, no es el caso. El caso es que hace ya mucho tiempo que eliminé el pan blanco de mi lista de la compra y la verdad es que este y el resto de alimentos y de cambios que he hecho en mi vida y en mi consumo me han permitido, como decía al principio del vídeo, en sentirme mucho mejor con mi cuerpo. Si oís es que hay un poquito de aire porque me he puesto aquí fuera a grabar porque es que no podía grabar dentro, o sea, con este día y esta temperatura que hace aquí yo tenía que salirme fuera a grabaros el vídeo. Y bueno, lo que os decía, que al final pues con todos estos hábitos y todas estas cosas que os digo que ya no compro, que vuelvo a repetir, no trato de exigiros, simplemente os estoy dando ideas pues de esas cosas y de esos alimentos que vosotros también podéis cambiar en vuestra alimentación y sacar de vuestra lista de la compra y que pueden ayudaros a la salud del planeta, pueden ayudaros a vuestro bolsillo y pueden ayudaros, por supuesto, a vuestra salud. Y muchas veces también a nuestra salud mental porque no somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestra salud mental y de cómo la alimentación también afecta a nuestro cerebro. Al final, nuestro estómago, ya sabéis que le dicen que es el segundo cerebro y que está totalmente conectado con nuestro primer cerebro. Así que es muy importante lo que consumimos a la hora de rendir y a la hora de ser productivos, a la hora de trabajar y a la hora de de tener una salud mental correcta y saludable y un cuerpo también sano y en forma. Así que pues nada más, para mí no consumir estos alimentos me hace tener mucho más foco y poder conseguir mis metas y alcanzar todas esas cosas que me he propuesto en la vida y que me voy proponiendo a lo largo de los años. Así que bueno, pues no consumir estos alimentos para mí me hace sentirme mejor, me hace sentir más cómoda con mi cuerpo, más cómoda con el planeta y me hace enfocarme más en esos proyectos y poner mi foco en esas metas y en esos objetivos que quiero conseguir y en tener un estilo de vida y unos hábitos saludables. No olvidemos que al final los hábitos son los que te hacen conseguir las cosas. Así que pues bueno, creo que esto me parece muy importante porque cada pequeño paso, cada granito de arena que nosotros ponemos va a repercutir en nuestro resultado final. Así que aunque te parezca una tontería decir voy a echarle hoy una cucharadita menos de azúcar al café, quizás esa cucharadita día tras día te haga conseguir otras muchas cosas. Ahora es tu turno, me encantará que me digas si hay algún alimento o alguna cosa que ya no consumes que antes sí lo hacía o si hemos coincidido en alguna, déjamelo abajo en comentarios y bueno, quizás me puedas dar también otra idea de otras cosas las que a lo mejor ni me las había planteado ni se me habían ocurrido. Y nada más, pues muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. No te olvides darle a me gusta, ya os lo digo siempre. Dejadme abajo en comentarios lo que queráis y no olvidéis seguirme también por mi cuenta de Instagram, que estoy como @laura_bio. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Cuando estéis viendo estaré grabando en un sitio muy especial y que estoy deseando que veáis la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!